Os voy a enseñar a hacer este cuadrado de crochet, que estoy haciendo una colcha, la estoy uniendo por la última vuelta, no las voy a coser sino la uno a crochet también, y queda así como encaje, me gusta mucho. Y entonces para la muestra lo he hecho con hilo más grueso y quedaría así, que esto puede servir para el centro de un poncho de verano. Lo que pasa es que solo tengo dos madejas, no sé qué voy a hacer con esto. Bueno, en el enlace abajo, en la descripción, os voy a poner un enlace para que podáis hacer una fotocopia de lo que es la roseta, lo que es el cuadrado, y también del esquema. Si queréis el esquema no me ha salido muy bien, pero bueno, puede ayudar también, además de la explicación que voy a dar a continuación. Luego la forma de unirlo, como sería muy largo, he hecho otro vídeo para ver cómo se unen la parte última en otro vídeo. La primera vuelta serán la anilla mágica y 16 puntos bajos alrededor. La segunda vuelta serán 16 puntos altos dobles, echando 2 veces la hebra, pero agrupados de 2 en 2, 2, 2 y separados por 3 cadenetas cada uno. Lo voy a hacer con un hilo más grueso para que se pueda ver mejor. Entonces se hace la anilla mágica alrededor y se agarra la hebra, empiezo por 3 cadenetas, no, por una cadeneta que esa no cuenta, y hago 16 puntos bajos. Los hago deprisa porque supongo ya que lo sabéis hacer. 1, 2, 3 y sigo hasta 16. Ya he terminado los 16. Ahora, para cerrar la anilla, paso el ganchillo por el primer punto bajo, por la parte de arriba, atrapo hebra, tiro, tiro, tiro y hago un punto deslizado. Y ahora hago 3 cadenetas equivalentes a un punto alto. Echo 2 veces la hebra y lo paso por la segunda cadeneta de abajo, que es el punto bajo, y hago un punto doble alto. Se saca en 3 veces. Otra vez 3 cadenetas de separación y otro punto alto. En cada punto de abajo un punto alto. 2 veces la hebra, paso por debajo, atrapo hebra, lo paso por los 2 primeros bucles, atrapo hebra por los 2 segundos, atrapo hebra por los 2 últimos y otro punto alto igual, 2 veces la hebra, paso por debajo de la cadeneta. Bueno, parece una cadeneta, pero no es un punto bajo. Vamos a ver. He atrapado hebra, atrapo hebra otra vez, lo paso por los 2 primeros bucles, atrapo hebra por los 2 segundos y atrapo hebra por los 2 siguientes. Y 3 cadenetas de separación. Así hasta el final. Voy a terminar la vuelta haciendo 3 cadenetas y un punto deslizado pinchando en la tercera cadeneta del principio. Ay, que no me sale ahora. Y tienen que quedar 8 arcos. Pues en la siguiente vuelta voy a hacer en cada arco 5 puntos bajos separados por 3 cadenetas.
5 puntos altos, no, 5 puntos bajos separados por 3 cadenetas. Pero como me tengo que ir aquí, ahí, pues, y estoy ahí bastante lejos, pues lo que hago es una cadeneta para arrimarme, ¿veis? Y ya estoy en el arco, y ya hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, separados por 3 cadenetas, y en el otro arco igual, 5 puntos bajos. Se queda aquí en medio así, un poquito, así con un poquito pico, así hasta el final. Estoy terminando la rueda, he hecho 5 puntos bajos. Ahora, para unirlo aquí tengo que hacer 3 cadenetas y un punto deslizado para terminar. Entonces, 3 cadenetas y un punto deslizado en la primera de aquí. Y he terminado esta vuelta. Ahora la siguiente voy a hacer 9 cadenetas pinchando, haciendo un punto bajo en la tercera, en el tercer punto bajo del arco, y 9 cadenetas, así toda la vuelta. Os enseño. Entonces, a partir de ahí, de la tercera cadeneta, voy a empezar a hacer el arco. Pero, ¿cómo me voy hasta ahí si estoy ahí? Pues avanzo con puntos deslizados, porque tengo que empezar justo ahí en el medio a hacer esta vuelta. Entonces avanzo con puntos deslizados, introduzco el ganchillo, tiro de la hebra, tiro para que no se note. Otra vez, pincho, tiro de la hebra, tiro para que no se note, y ya estoy en el medio del arco. Pues entonces ya sí puedo empezar a hacer las 9 cadenetas. Uno, 2, perdón. Estoy en mitad del arco, pero ahí tengo que hacer un punto bajo. Entonces lo que hago es una cadeneta y un punto bajo. Es que ahí en medio hay que hacer un punto bajo, y al principio también, para que sean todos iguales. Tengo que empezar haciendo un punto bajo ahí. Para que pueda subir, subo con una cadeneta y un punto bajo. Empiezo otra vez para que se vean. Entonces ya he ido deslizando los puntos, hago una cadeneta y un punto bajo, y entonces hago ya las 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4. Vaya, es que tiene muchas hebras y hay un problema. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y me voy aquí a donde hay 5 puntos bajos, en el medio en el que hace 3, ahí atrapo hebra por debajo, trapo hebra y hago un punto bajo. Y ahora 9 cadenetas. Y así voy haciendo arcos. 8 arcos en total de 9 cadenetas. Esta vuelta la voy a terminar con 9 cadenetas y pinchando en el primer punto bajo que hice aquí, hago un punto deslizado y cierro ya la vuelta. La siguiente serán 9 puntos altos dobles en cada arco, separados por 3 cadenetas. 3 cadenetas, 9 puntos altos dobles. Bueno,
voy a hacer, al principio por lo menos. Bueno, termino con 9 cadenetas. Y un punto deslizado. Y voy a hacer aquí 9 puntos altos. Lo que pasa es que no quiero empezar ahí. Entonces voy a avanzar ahí, un poquito más arriba, para que se queden los puntos altos un poquito más arriba, con 2 puntos deslizados. Pincho en la primera cadeneta, atrapo hebra, tiro y tiro. La segunda cadeneta, atrapo hebra, tiro y tiro. Entonces ya estoy aquí más arriba y puedo empezar los 9 puntos altos. Empiezo con 3 cadenetas, equivalente a un punto alto. 2 veces la hebra y hago un punto alto sacado en 3 veces. Ya llevo 2, tengo que hacer 9, 2 veces la hebra, no me sale bien, voy a hacerlo otra vez. Cuando haga 9 aquí, en este arco, 3 cadenetas y en el siguiente arco 9 puntos altos. Así, toda la vuelta. Para terminar la vuelta hago 3 cadenetas y deslizo el punto por la tercera cadeneta del principio. Y ahora la siguiente vuelta son 5 puntos triples recogidos juntos, separados por 5 cadenetas y otros 5 puntos altos triples. Y solamente hay 9 abajo, entonces lo que hago es que pincho en el del medio, lo pincho 2 veces. Pincho aquí y pincho ahí. Y luego, para bajar a las 3 cadenetas, 7 puntos de cadeneta, y para subir 7 puntos de cadeneta. Bueno, empiezo. Voy a terminar la vuelta anterior con 3 puntos de cadeneta, deslizo el punto por la tercera y empiezo la siguiente vuelta. Como son puntos triples, voy a hacer 4 cadenetas, equivalente a un punto triple. 2, 3, 4. He hecho 3 veces la hebra, 1, 2 y 3. Pincho en la siguiente, paso por los 2 primeros bucles, atrapo hebra por los 2 segundos, atrapo hebra por los 2 terceros y dejo ahí el punto en espera. Otra vez, 3 puntos de 3 veces la hebra, pincho en el siguiente, lo paso por los 2 primeros, lo paso por los 2 segundos, lo paso por los 2 terceros y se queda así en espera, hay 3 en espera. Otra vez, 3 veces la hebra, pincho en el siguiente, vamos a ver si se pincha bien, paso por los 2 primeros, por los 2 segundos, por los 2 terceros y ya tengo 4 puntos en espera. Ahí se ha quedado una hebra porque es que tiene muchas hebras. Y el último, 3 veces la hebra,
y paso por los dos primeros bucles, paso por los dos segundos, ahora se ha hecho ahí un nudo, paso por los dos terceros y cuando ya tengo los 5 puntos altos, echo hebra y la paso por todas ellas y se queda así recogido. Ahora 5 puntos de cadeneta de separación, 4 y 5, y hago lo mismo en este lado, pero aquí en este punto pincho otra vez en el mismo, 3 veces la hebra, pincho en el mismo, en el del medio, y lo saco en una vez, lo saco en 2 y lo saco en 3. Dejo la hebra en espera, otra vez, 3 veces la hebra, lo paso por los dos primeros, lo paso por los dos segundos, por los terceros y dejo esta hebra en espera. Voy a hacerlo otra vez, son 5 veces. Lo paso por las dos primeras, como todos los puntos altos, pero el último lo dejo en espera. Otra vez, 3 veces la hebra, pincho, saco hebra otra vez, lo paso por los dos primeros bucles, por los dos siguientes y por los dos últimos. Ya tengo 5 en espera y el último ahora. Cuando ya tengo 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bucles, echo hebra y lo paso por todos ellos. Y ya he terminado de hacer ahí el arco. Para bajar a las 3 cadenetas esas, con 7, a las 3 cadenetas que hay aquí abajo, hago 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo introduzco por el hueco, saco hebra y hago un punto bajo. Y subo otra vez con 7 cadenetas. Y empiezo a hacer aquí otros 3, otros 5, echando 3 veces la hebra. Os voy a enseñar cómo terminar la vuelta, aquí este pedazo que me falta, y luego ya la siguiente vuelta, aquí voy a hacer la esquina, porque lo voy a convertir en un cuadrado, un lado de la esquina, otro lado de la esquina, esto va a ser el lado del cuadrado, la otra esquina aquí, otra esquina aquí y otra esquina aquí. Para las esquinas se hacen 5 puntos triples recogidos juntos y luego 11 cadenetas para la esquina. Y luego de hueco a hueco 5 cadenetas y en el medio un punto bajo, 5 cadenetas, un punto bajo, 5 cadenetas, un punto bajo. Aquí 5 cadenetas hasta aquí, de aquí a ahí 5 cadenetas, de ahí a ahí 5 cadenetas y de ahí a ahí 5 cadenetas y aquí hago la esquina. Os voy a enseñar. Entonces, para terminar esta penúltima vuelta, lo que tengo que hacer es bajar a los 3 puntos que hay abajo, aquí, con 7 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bajo, hago aquí un punto bajo y para subir serían 7 cadenetas, pero como es el final
voy a hacer lo siguiente, 4 cadenetas solo, 4 cadenetas, en lugar de 7, 4, que estamos en el final de la vuelta. Echo 2 veces la hebra y hago un punto alto pinchando aquí, al principio del arco, al principio de las 5 cadenetas. Y hago un punto alto. Este es el final. Acordaros porque aquí la última vuelta la tengo que terminar ahí. Ahora hago 5 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5. Me voy aquí al arco y hago un punto bajo. 5 cadenetas. Y hago la esquina. Echo 3 veces la hebra y voy a quitarle el alfiler porque ya os he dicho dónde se hacen. Y hago un punto triple, pero no lo termino de hacer, se queda así en espera. Otra vez, 3 veces la hebra, hago lo mismo, lo dejo en espera, otra vez. Ya voy más deprisa porque os he enseñado antes cómo se hacen. Otra vez. Son 5 puntos altos triples lo que hay que hacer. Se deja en espera, otra vez. Y ahora ya se pasa por todos los bucles. Y hago 11 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Y hago el otro lado de la esquina, que será igual que este. Otra vez en la hebra. Y otra vez. Otra vez en la hebra. Y otra vez. Se echa hebra y se pasa por todas ellas. Y ya tengo la esquina. Esta será una esquina. Y ahora ya, para ir aquí a los arcos que se están formando, pues 5 y un punto bajo, 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 5 veces. Y luego 5 y la otra esquina igual que esta. Voy a hacer un poco. 5 cadenetas. Y un punto bajo, aquí en medio no, porque este ya lo he usado para hacer esto, en el siguiente. Otra vez, 5 cadenetas. Y en el siguiente. 5 cadenetas. Y un punto bajo en el siguiente. Otra vez 5 cadenetas. Y en el siguiente arco 5 cadenetas. Y empiezo la esquina
aquí igual que en este lado. Entonces aquí son 6, no, 5 de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 5. Y ya tengo un lado, la esquina y los otros lados que los voy a hacer después. Igual.